Os damos la bienvenida a este espacio Aprendiendo de... Un espacio donde hablamos de personas importantes de la Biblia. La semana pasada hacíamos una encuesta a través del canal de YouTube de Radio Solidaria. Damos gracias a todos los que cada día nos estáis dejando comentarios, los que participáis en los podcasts, en las publicaciones que os dejamos. Gracias a los que nos escribís por WhatsApp, por Telegram. Realizábamos una encuesta de posibles personajes para hablar en esta semana. Y en el orden de votaciones íbamos a presentar a esos personajes. Los personajes eran Daniel, Joel, Ruth y Jacob. Por votación, Daniel es el primero que vamos a mencionar, más del 56% de los votos, seguidamente de Jacob con el 19%, en tercera posición Joel con el 13% y con el 12% en cuarta posición Ruth. El primero será Daniel. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Es posible seguir a Dios y progresar en el mundo secular al mismo tiempo? Te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Es posible seguir a Dios y progresar en el mundo secular al mismo tiempo? Casi todos nosotros, no voy a decir los cristianos, los diablos también creen y tiemblan, porque a veces se nos reconoce como cristianos, personas que creemos en Cristo, mejor discípulos de Cristo. Casi todos los discípulos de Cristo enfrentan esta pregunta a diario en sus lugares de trabajo y muchos consideran que la respuesta es tan difícil que sería más fácil rendirse. Daniel, el personaje principal de este libro, enfrenta esta pregunta bajo circunstancias extremas. Al ser desterrado de Jerusalén cuando el imperio babilonio conquista el pueblo de Dios, debe vivir su vida en un ambiente hostil para el Altísimo. Con todo, las circunstancias lo llevan a una posición en la que tiene una gran oportunidad al servicio del rey de Babilonia. Viene otra pregunta. ¿Él se debería retirar del gobierno babilonio profano y corrupto y vivir agradando a Dios en un enclave entre otros judíos? ¿Debería relegar su fe a una esfera privada y personal, tal vez orando a Dios dentro de a lo mejor esa celda, de esa prisión donde podía vivir? Mientras que experimenta la vida de poder e influenciar Babilonia de forma idéntica a aquellos a su alrededor. Daniel no escoge ninguna de esas opciones. En cambio, se embarca en una carrera prometedora al tiempo que permanecía fiel a Dios públicamente. Lo hacía en la corte, lo hacía en palacio, lo hacía cerca del rey de Babilonia. ¿Ahora entiendes por qué te estaba formulando esa pregunta? La historia de la forma en la que navega estas aguas es un manual como un caso de estudio para nosotros, en nuestro trabajo actual. Muchos de nosotros tenemos un trabajo actual en el mundo, en el ámbito secular, ¿verdad? Tú y yo podemos trabajar en el mundo con ese trabajo secular. Daniel lo hacía, estaba trabajando para el rey de Babilonia. Pero eso no le impedía buscar a Dios. El problema es cuando nuestro trabajo nos impide buscar a Dios, nos impide relacionarnos con los demás, nos impide tener comunicación con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. El problema viene cuando el trabajo que tenemos nos aparta de congregarnos de la iglesia. Hay muchos hermanos y hermanas que por tener un mejor sueldo prefieren trabajar los días donde hay reuniones, donde hay cultos. Por ejemplo, un domingo. Un viernes incluso, que a lo mejor hay una reunión de oración o vigilia. Un jueves. No sé cuándo haces tú las reuniones, pero hay hermanos que prefieren trabajar los días que hay este evento para buscar al Señor. Y no se congregan. Todo por tener un mejor trabajo, una buena economía. Y no digo que sea malo, no trabajar. El problema es cuando nuestro trabajo nos quita prioridades, nos quita relación personal con Dios, nos quita relación personal con nuestra esposa, con nuestro esposo. ¿Cuántos de los que están escuchando esta reflexión
tienen un trabajo que le impide ver a sus hijos, estar con ellos un ratito en la semana o el fin de semana. El libro de Daniel puede ser desconcertante. Comienza de una forma directa presentando a Daniel y también a sus acompañantes, mientras se enfrentan la presión por adaptarse a los placeres, a los vicios de la corte real de Babilonia. La narrativa se vuelve cada vez más extraña cuando los sueños, las visiones, las profecías entran dentro de la historia. Ya casi en la mitad, capítulo 7, el libro se vuelve apocalíptico. Anuncia el ascenso y la caída de reyes y reinos futuros, usando metáforas de eventos y criaturas extrañas. Las visiones en los capítulos del 7 al 12, interpretadas acertadamente, coinciden estrechamente con el desenvolvimiento real de los eventos en la sucesión del imperio babilonio, del persa, del egipcio, del griego durante cientos de años. El lenguaje, las referencias históricas, el género, son factores que lo complican. La forma de fechar el libro modifica la forma en la que se interpretan las profecías. Aquí encontramos a Daniel con esa habilidad que Dios le ha dado de predecir los eventos futuros. El mensaje de Daniel es que Dios hará lo que el profeta ha predicho debido al gobierno soberano de Dios sobre las naciones. El género apocalíptico es difícil de interpretar, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta leer a veces la parte final del libro de Daniel? Nos cuesta leer mucho el libro de Apocalipsis. Son libros que, vamos a ser sinceros, dan temor. Uno no quiere que lleguen esos momentos. Uno quiere vivir la vida. Uno no quiere sufrir persecución. No quiere saber nada del anticristo. No quiere saber nada de la marca de la bestia. Hay otros que sí. Hay otros que por sus circunstancias, sus enfermedades, por los problemas que están viviendo, por la persecución que están sufriendo, están deseando que el Señor venga pronto. Hay otros que no. Hay otros, como ya tienen la vida hecha, como no sufren persecución, como no tienen carencias, no tienen enfermedades, quieren vivir la vida. Daniel, igual que Apocalipsis, proporciona material valioso y relevante para que nosotros podamos escudriñar los últimos tiempos. El panorama general de Daniel es que Dios viene a derrocar los reinos paganos, los reinos corruptos, los reinos arrogantes en donde se encuentra exiliado su pueblo. Aunque su pueblo está sufriendo ahora, este sufrimiento fiel es uno de los medios principales por los cuales se mueve el poder de Dios. Y esto es una realidad. Cuando hay persecución a la iglesia es cuando la iglesia más crece. Esto es una realidad que no se nos tiene que olvidar. La iglesia crece en tiempos de adversidad, pero porque se rinda al Señor. Esto da una habilidad sorprendente de progresar en el presente. Hace que haya una esperanza brillante para el futuro y les permite desempeñar un rol importante tanto en la supervivencia presente como en la promesa futura. Si tú analizas el libro de Daniel, comienza con el desastre que finalmente acabó con el reino judío. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, conquistó Jerusalén, derrocó a su rey y tomó cautivas a algunas personas de la realeza, jóvenes nobles. Como era típico, en el cercano Oriente Antiguo, Nabucodonosor se aseguró de vengarse de los dioses, o en este caso Dios, de la nación derrotada. Y tú dirás, ¿cómo es esto? Pues muy fácil, saqueó el templo. Usó sus antiguos tesoros para decorar la casa de su propio Dios. Lo puedes encontrar en el libro de Daniel, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Por esto sabemos que Nabucodonosor era un enemigo no solo de Israel, sino también del Dios de Israel. Entre los jóvenes cautivos estaban Daniel y sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías. Ellos se registraron en un programa de adoctrinamiento diseñado para transformar a los exiliados en sirvientes fieles de su nuevo rey. Cuando escuchas adoctrinamiento, ¿verdad? Uno piensa en la ideología de género, en lo que está sucediendo en los colegios, en los institutos, con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, ¿verdad?
Ya en el Antiguo Testamento ya se estaban adoctrinando a diferentes jóvenes a que sirvieran a su nuevo rey. Esto fue una oportunidad, pero también un reto. La oportunidad era tener una buena vida en una tierra hostil y tal vez traer el poder y la justicia de Dios a su nuevo país. El profeta Jeremías instó a los exiliados judíos a hacer eso precisamente. Te invito a que lo leas, Jeremías capítulo 29, versos del 4 al 7. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envía al destierro de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto. Tomad mujeres y engendrad hijos e hijas. Tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas, y multiplicaos allí y no disminuyáis. Y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado. Y rogar al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis vosotros bienestar. En otras traducciones dice, en su paz vosotros tendréis su paz. Es una orden que está mandando Dios al pueblo que está desterrado. El desafío que Daniel enfrentó fue la adaptación en este lugar a expensas de la lealtad a su Dios y su pueblo. Y los temas que Daniel aprendió probablemente incluyen la astrología, el estudio de las vísceras de los animales, los ritos de purificación, los conjuros de sacrificios, el exorcismo, otras formas de adivinación, magia. Estos habrían sido temas insufribles para un judío devoto, y estaban en contra de la fe de Daniel, mucho más que la mayoría de las temáticas en las universidades seculares actuales para los cristianos modernos. Además, él y sus amigos tuvieron que aceptar cambios en sus propios nombres, los cuales previamente habían proclamado su lealtad a Dios, con los elementos él y Ías. No te olvides de sus nombres. Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Y luego los nombres que reciben. Los nombres que reciben eran dioses paganos. Tenían terminación pagana. Tenían significados paganos. No obstante, Daniel aceptó el reto, confió en que Dios protegería su fe, su lealtad, adoptó la educación de Babilonia, pero estableció límites para guardarse en contra de la adaptación real en la cultura pagana de sus captores. Él resistió la dieta rica que era requerida para todos los entrenados a rehusarse a contaminarse. Daniel capítulo 1, verso 8. Puede que técnicamente las leyes sobre los alimentos no hayan sido el problema, ya que el vino era permitido por la ley judía. Si luego sigues analizando, vemos que Daniel encontró carne adecuada para comer en Babilonia, Daniel capítulo 10, verso 3. Sin embargo, parece que había un indicio de objeción a la dieta del rey que evoca los reparos de los corintios acerca de comer carne sacrificada a los ídolos. Las tradiciones culturales que rodean la dieta son fuertes, especialmente para los judíos, cuyas leyes alimenticias los distinguían profundamente de las naciones circundantes. Hay referencias en Levítico capítulo 11 o en Deuteronomio capítulo 14. De cualquier forma, la discusión sobre la dieta de Daniel resalta un punto mucho más profundo. Dios interviene en los eventos de la vida de Daniel, como así en la vida también de Nabucodonosor, en Babilonia, en todas las naciones. El capítulo 1 refleja esa idea al comienzo, cuando dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Y sigues leyendo el pasaje y dice, y Dios concedió a Daniel a hallar favor y gracia. El progreso de Daniel y sus amigos supera el de los demás jóvenes, no debido a su dieta o a su ingenio, sino a que Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura, en toda clase de sabiduría. La sabiduría de Daniel venía de una fuente que no era el entrenamiento selectivo provisto para los maestros del rey.
ya que, según dice la palabra, Daniel capítulo 1, verso 20, en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Es decir, que esto establece el patrón para todo el libro de Daniel, en donde el tiempo y los eventos siguen demostrando la superioridad de la sabiduría de Daniel y, más importante, el poder de Dios sobre la sabiduría y el poder de las naciones no creyentes y sus reyes. En pocas palabras, resumiendo lo que te acabo de decir, Dios está al control de todo. Dios ha hecho todo perfecto. Los planes de Dios son perfectos. Dios no se equivoca. Los cristianos, ahora sí te voy a emplear la palabra cristianos, en los lugares de trabajo actuales experimentan situaciones similares a las de Daniel y sus amigos. No hay forma de escapar del lugar de trabajo, a menos que nos apartemos del mundo en comunidades insulares o decidamos trabajar en instituciones solamente cristianas, tales como iglesias o escuelas cristianas. El lugar de trabajo les ofrece a muchos cristianos, aunque ciertamente no a todos, una variedad de oportunidades para obtener ganancias personales, tales como un buen salario, seguridad laboral, logros profesionales, prestigio, condiciones laborales cómodas, un trabajo creativo, interesante. En ellas mismas estas cosas son buenas, pero no nos pueden llevar a caer en dos tipos de tentación. A ti y a mí nos pueden llevar a caer de esta manera. En primer lugar, el peligro de enamorarnos tanto de las cosas materiales que nos volvemos reacios a correr el riesgo de perderlas por ser firmes en los que Dios requiere de nosotros. Esto es importante. Corremos el riesgo de caer en esa tentación de amar la posesión, la riqueza. Ese es el primer punto, y el segundo es parecido. El peligro espiritual de llegar a creer que las cosas buenas vienen como resultado ¿de qué? De nuestra propia labor, de nuestro ingenio, o como resultado de nuestro servicio a algún poder diferente a Dios. Además, es frecuente que el trabajo demande la realización de acuerdos que no son buenos en sí mismos, tales como el engaño, el prejuicio, el maltrato a los pobres, a los desprotegidos, el consentimiento de deseos malsanos, el aprovecharse de otros en sus momentos de necesidad y mucho más. De esto te hemos estado hablando en los estudios bíblicos. En nuestra época, así como en la de Daniel, es difícil saber cuáles arreglos son buenos y cuáles son malos. ¿Fue bueno o aceptable que Daniel y sus amigos estudiaran astrología? ¿Aprendieron a usar el conocimiento de los cielos sin verse atrapados por las supersticiones sobre las que se formula? ¿Es bueno que los cristianos estudien mercadeo, por ejemplo? ¿Pueden aprender a usar el conocimiento sobre el comportamiento del consumidor sin verse atrapados, por ejemplo, en la práctica de la publicidad engañosa o promociones que explotan a los clientes? El libro de Daniel no ofrece pautas específicas, pero indica algunas perspectivas que son importantes. ¿Cuáles son? Pues que los cristianos, tú y yo, por ejemplo, debemos recibir la educación, incluso si se realiza por fuera de los límites. Los cristianos deben aceptar trabajos en ambientes laborales, incluso hostiles, pero que ese ambiente a mí no me convierta en uno más de ellos. ¿Qué le dijo el Señor a uno de sus profetas? Que se conviertan ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Ese es el problema muchas veces de trabajar en un lugar donde el ambiente es hostil, en un lugar donde no se comparte el amor de Dios, porque es posible que mi carácter se forme a ese ambiente. Los cristianos que trabajan o estudian en ambientes no cristianos o anticristianos deben estar atentos para evitar la adaptación a ciegas a la cultura que los rodea. En medio de tu trabajo, aunque estés trabajando, tú puedes orar constantemente, puedes tener una comunión con Dios. Y Daniel dice la palabra que oró 3 veces al día durante su carrera. Daniel capítulo 6, verso 10. Y lo hizo con un compromiso especial durante los tiempos difíciles en su trabajo. ¿Cuántos cristianos en realidad oran por los detalles de sus vidas laborales? Este libro de Daniel
y el propio Daniel muestran constantemente que a Dios le importan los detalles específicos de la vida laboral. ¿Para quién estoy trabajando? ¿Para qué estoy trabajando? Daniel no aceptó la comida y el vino del rey porque eso habría comprometido su lealtad a Dios. Y muchos discuten acerca de si Dios demanda o no esta práctica en particular de manera universal. Pero no hay duda de que una fe viviente requiere marcadores de vida de los límites. Muchas veces el ambiente donde estamos marca nuestra vida. Hay una creación de buenas relaciones con personas no creyentes en nuestro lugar de trabajo. Qué oportunidad para compartirles también el Evangelio, ¿verdad? Qué oportunidad para presentarles el mensaje de salvación. Dios hizo que el oficial que supervisaba la dieta de Daniel le mostrara bondad y simpatía. Daniel capítulo 1, verso 9. Y Daniel cooperó con Dios respetando al oficial y buscando su bienestar. Lo puedes leer en el siguiente versículo, el 10. Algunas veces parece que nosotros nos esforzamos por antagonizar y juzgar a nuestros compañeros de trabajo, pero Dios demanda, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Romanos capítulo 12, verso 18. Y una práctica excelente es orar de forma específica que Dios bendiga a las personas que trabajan con nosotros. Pero no, nos da vergüenza. Tenemos miedo al que dirán. Tenemos miedo a perder el trabajo. Que no se enteren que soy cristiano. Que no se enteren en mi instituto que soy cristiano por si me hacen bullying, por si me agreden, por si me expulsan. La carrera de Daniel e incluso su vida estuvieron en juego, así como la vida del jefe de los oficiales babilonios, Aspenaz. Sin embargo, por la gracia de Dios, Daniel permaneció íntegro. Hasta los enemigos de Daniel preferían admitir que no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia, ninguna corrupción podía hallarse en él. Lo puedes leer en Daniel capítulo 6, verso 4. Esto es lo que nos podemos encontrar en este libro de Daniel. Y muchas más cosas. Por ejemplo, el capítulo 2 presenta la visión de que Dios va a derrocar los reinos paganos y los va a reemplazar con su propio reino. Aunque Daniel estaba prosperando y sirviendo a Dios en medio de un territorio hostil, Nabucodonosor se estaba inquietando en el gobierno de su propia tierra a pesar de que su poder era irrefutable. Sus sueños lo atormentaban por causa de su preocupación acerca de la seguridad de su imperio. En un sueño, Nabucodonosor vio una estatua que tenía varios elementos hechos de diferentes metales. La estatua era enorme, pero una roca la golpeó y quedaron como el tamo de las eras en verano, que el viento se llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Pero la roca que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel capítulo 2, verso 35. Los magos, los encantadores, los astrólogos de Nabucodonosor no le fueron de utilidad para interpretar su sueño. Pero por la gracia de Dios, Daniel supo cuál era el sueño, sin que el rey se lo dijera, y también su interpretación. Y es curioso porque este pasaje contrasta con la arrogancia de Nabucodonosor, con la humildad y la dependencia a Dios de Daniel. Nabucodonosor y su Babilonia eran un modelo de orgullo. Y de acuerdo con la interpretación de Daniel, los componentes de metal de la estatua representaban los reinos de Babilonia y también los sucesores. Los metales de la imagen del capítulo 2 y los reinos bestiales del capítulo 7 son referencias paralelas a la sucesión de 4 reinos terrenales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y la interpretación alternativa que presume el trabajo son afirmaciones del segundo siglo para Babilonia, Medo, Persia y Grecia. Nabucodonosor se creía un dios. Por eso,
Cuando lees Daniel capítulo 2, verso 4, los astrólogos le empiezan diciendo: «Oh rey, vive para siempre». Habla de la ostentación del rey, que él mismo es la fuente de su poder y majestad. Sin embargo, viene Daniel y le da dos mensajes impactantes. Tu reino no es el resultado de tus propias obras, sino que eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Así que todo tu orgullo es vano, es tonto. Esa es una de las primeras sentencias que le da Daniel. Y la segunda, tu reino está sentenciado, nunca mejor dicho. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que va a suceder en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Aunque esto no va a ocurrir durante tu reinado, anulará tus supuestos logros poderosos. En cambio, la humildad personal, la dependencia en el poder de Dios fue el arma secreta de Daniel para progresar. La humildad le permitió progresar incluso en una situación nefasta. Tenía que informarle al rey que su propio reino sería destruido. Daniel negó cualquier habilidad personal propia. Daniel aclaró que solamente Dios tiene el poder y la sabiduría. Esta actitud humilde llevó al rey a perdonar e incluso a aceptar el mensaje insolente de Daniel. Él estaba listo para ejecutar a todos sus astrólogos, pero cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel. Lo puedes leer en el capítulo 2, verso 46. Y luego el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y espléndidos regalos, y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia. Le hizo jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Dios terminará con la arrogancia. Dios terminará con la corrupción, al igual que lo hizo con el reino pagano de Babilonia y con los demás imperios. Dios terminará con la arrogancia, la corrupción, la injusticia, la violencia en todos los lugares de trabajo, aunque no necesariamente durante el tiempo que trabajemos allí. Esto es un consuelo, y es un consuelo porque no somos responsables de corregir todos los males en nuestro lugar de trabajo, sino solo por actuar fielmente en nuestras esferas de influencia podemos hacer que Dios actúe con justicia como lo hizo con Daniel. Es un reto porque estamos llamados a oponernos al mal dentro de nuestros ámbitos de influencia. Así nos cueste en nuestra carrera, en nuestro trabajo. Daniel estaba aterrorizado por la severidad del mensaje que tuvo que entregarle a Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, verso 27. Por tanto, oh rey, que mi consejo te sea grato. Pon fin a tus pecados haciendo justicia y a tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. El segundo punto, y para terminar, debemos adoptar nuestra posición con humildad y no con arrogancia. Hemos visto cómo Daniel afirmó que la sabiduría no era suya. De igual forma, en el primer capítulo, cuando se le ordena a Daniel que coma de la mesa del rey, él no respondió con arrogancia, sino que pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Daniel capítulo 1, verso 8. Entonces se tomó el tiempo de entender la situación desde el punto de vista del oficial. Aunque permaneció fiel a sus principios, encontró un acuerdo mutuo que no puso a su jefe entre la espada y la pared. Capítulo 1, verso 12. Te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días. Esto es un reto. Estos dos puntos se pueden llevar a cabo también en nuestro puesto de trabajo. Algunas veces reconocemos que para ser fieles a Dios debemos cuestionar a las personas que tienen poder. Pero a diferencia de Daniel, nos hace falta la recepción perfecta de la palabra de Dios. Solo porque creamos algo firmemente no significa que en realidad viene de Dios. Por tanto, si hasta Daniel fue humilde en el servicio a Dios, imagine cuán más humildes deberíamos ser nosotros también en nuestro lugar de trabajo.
Daniel y sus amigos ejemplifican aplicaciones prácticas para nosotros en nuestro puesto de trabajo. Participar en la cultura, adoptar hábitos para toda la vida, compartir comunión con compañeros de trabajo no cristianos, adoptar un estilo de vida modesto, formar amistades con personas no creyentes o incluso creyentes, mostrar humildad, asumir una posición firme basada en principios en nuestras situaciones de trabajo. Tenemos que traer sal y luz al lugar donde tú estás trabajando. Sal y luz a tus relaciones. Trabajar con excelencia, con diligencia, en cualquiera que sea nuestro trabajo. Y seguramente vamos a experimentar sufrimiento como resultado de la fidelidad a Dios. Pero el Señor lleva todo a buen término. No es posible saber con anticipación si nuestra fidelidad a los caminos de Dios va a resultar en éxito o fracaso en el mundo. Pero tenemos que estar dispuestos a servir a Dios, en lo bueno y en lo malo. Hoy Daniel nos da una lección que podemos aplicar a nuestra vida. Ser ejemplo para los no creyentes, ser ejemplo para nuestros compañeros de trabajo que no conocen a Dios, que vean en nosotros algo diferente. Pero recuerda que podemos caer, recuerda que el ambiente donde estamos es hostil, recuerda que en el ambiente donde tú estás trabajando a lo mejor no se comparte la palabra. Y cuando tus compañeros sepan que eres seguidor de Cristo, a lo mejor se pueden poner en contra tuyo. Pero a lo mejor, si Dios lo permite, pueden estar receptivos y tú les puedes compartir la palabra. Qué bueno que lo hagamos en todo momento. Si tienes la oportunidad de predicar el Evangelio en tu lugar de trabajo, hazlo. Eso es lo que significa Evangelio, buenas nuevas. A veces queremos que el Señor nos lleve a las naciones a predicar, ¿verdad? Queremos ser misioneros, queremos predicar el Evangelio a todo el mundo, pero si no estás dispuesto a predicar el Evangelio a los que tienes cerca, olvídate de predicar el Evangelio a las naciones. Olvídate de ir a otros continentes, a otros países. Si no estás dispuesto a compartir el Evangelio, a compartir tu testimonio, a predicar el Evangelio a las personas cercanas, que en primer lugar deben ser tus familiares, los inconversos, los que no conocen a Dios, después los que están trabajando contigo, si no estás dispuesta a compartir el Evangelio ahí, olvídate de ir a las naciones. Aprovecha la oportunidad de predicar el Evangelio a la persona inconversa que está en tu trabajo. Acércate a ellos. Dale una palabra de ánimo, de consuelo. Que él pueda ver que tú estás ahí. Dale un abrazo. Consuela. Para eso estamos. Para restaurar vidas. Para llevar las buenas nuevas. Y Daniel nos da la lección. Estaba en un lugar hostil, pero aún así fue fiel a Dios. Dio testimonio de Dios. Y la gente que estaba a su alrededor sabía que Daniel era diferente. Sabía que Dios le respaldaba. Que puedan ver eso en ti. Que puedan ver en ti que hay algo diferente y que sientan esa curiosidad de probar. ¿Qué es eso que tiene esta persona que le hace diferente? Siento interés en saber qué es lo que es. Sé de ejemplo, sé de testimonio en tu trabajo y el Señor puede encauzar las cosas para que puedas predicarles. Radio Solidaria, una radio comprometida.